Les comparto mi pantalla. Entonces, habíamos dicho, va el segundo intento. Entonces, habíamos dicho que hoy es jueves 14 de octubre 2021. Y andábamos discutiendo acerca de campos, diferentes campos. Y queríamos probar un montón de propiedades sobre campos. Acuérdense que le habíamos puesto, ¿qué? F en general. Y en particular estamos estudiando qué onda con los números reales. Habíamos estado queriendo demostrar un montón de propiedades que se cumplen para una estructura que es un campo. Y luego nos detuvimos un poco tratando de recordar cómo era que habíamos definido un campo. Lo definimos a través de dos operaciones, suma y producto, y un conjunto de propiedades que debía de cumplir la suma y el producto. Entonces enlistamos 11 propiedades. Y luego vimos un ejemplo que puse en una cuadrícula con numeritos, creo que eran 0, 1 y 2, para poder establecer si ese ejemplo en concreto con esas operaciones definidas particularmente para ese ejemplo eran un campo o no. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que hicimos la vez anterior. Y entonces resultó que sí era un campo. ¿Se acuerdan? Fuimos checando cada una de las propiedades y dijimos así, como si cumple todas, entonces es un campo. Bueno, entonces retomando eso que estábamos haciendo, quiero que piensen ahora en los números naturales. N es el conjunto de los números naturales. Y ya sé que ahorita ya saben claramente cuáles son los números naturales. Antes se decía, son los que nos sirven para contar. Entonces, si contamos las sillas en un salón, si estuviéramos en un salón, entonces vamos contando las sillas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Todos esos son los números naturales. Bien, entonces consideren a los números naturales. Pregunta, ¿N es un campo? Los que ya lo saben y ya lo demostraron y saben la respuesta con toda precisión, entonces espérenme tantito. Quiero preguntarles a aquellos que no se lo habían preguntado. ¿N es campo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya me dijeron que no. No es campo. Pero entonces nos estamos acostumbrando, o parte de lo que estamos haciendo y que vamos a estar haciendo varios años más todavía, es estarnos acostumbrando a que lo que digamos, y fíjense que esto es importante, y esto que les digo es una de las diferencias entre ser un estudiante de ciencias y ser un estudiante de alguna otra rama del conocimiento. Si ustedes me dicen que sí o me dicen que no, deben de estar preparados para justificar, argumentar, demostrar la respuesta que me están diciendo. O sea, no es así como, pues yo pienso que no por estas razones, ¿no? O a mí se me hace que sí por estas otras razones. No, tienen que demostrar el por qué
lo que están diciendo. Entonces, si ustedes me dicen que N no es campo, tienen que decirme por qué no es campo. O sea, tienen Podría que... ser, Ajá, ¿te escucho? ay, perdón, podría ser porque no tiene inversos aditivos, o sea, los naturales no, el conjunto de negativos no forman parte de los naturales. Ajá, entonces ¿cómo escribirías eso? Que N hay, no es campo. ¿Por qué? porque no cumple la propiedad 2 o el axioma 2 de las propiedades esenciales. Porque le voy a poner así. Basta con exhibir, ¿está bien escrito así? Ya no me acuerdo cómo se escribe exhibir. Creo que va con H, ¿En dónde? después de la X, Después de la X. según yo va con H, sí. Basta con... ¿Así? Así me Ay, no sonó. sé. Así me sonó más raro. Bueno, porfa, chequen esto. Se me fue la onda. Basta con exhibir. Es más, no me gusta que quedes. Le voy a Y poner... según yo sí lo así, ¿eh? Según tú, Ya así lo es. busqué. Ajá, sí, ya lo ¿Está busqué y bien? sí me aparece con H intermedia. Sí. Ay, no te estoy oyendo nada. Ah, sí es con H intermedia. Bueno, luego lo checo de tarea. Basta con mostrar que no cumple una de las 11 propiedades. Fíjense que estas propiedades, bien lo decías, las propiedades esenciales, pero más que esenciales, le voy a poner que no cumple una de las 11 propiedades de la definición. Sí son las propiedades esenciales, pero son las que dijimos que iban a ser nuestra definición, ¿no? Entonces, si no cumple una de las propiedades, entonces, pues, ¿qué? Entonces no cumplió la definición, ¿no? No satisface la definición. Y si no satisface la definición, entonces, ¿qué? No es campo. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, díganme cuál propiedad no satisface. ¿Cuál me dijiste? Ah, según yo es la propiedad 2 ¿Qué era la existencia de qué? del inverso aditivo. Entonces, bien, díganme. ¿Qué pongo? ¿Cómo escribirían eso? O sea, si la idea es que no cumple con la existencia del inverso aditivo. ¿Pero por qué no la cumple? Porque solo abarca los números naturales prácticamente. Ajá, ajá, Formalmente. pero demuéstrenlo. ¿Qué es demostrar algo? O sea, yo sé que no cumple la existencia del inverso aditivo, yo sé que no es un campo. Demuéstrenlo. Porque, ¿qué dice la propiedad 4? La propiedad, bueno, según yo es la 4, es que existe, o sea, para todo A en el campo, existe un inverso aditivo. Es decir, que para todo elemento en el campo, o en lo que estoy diciendo que es un campo, existe
un menos A en F tal que A más menos A es igual a 0. Puedo ponerle así o puedo poner B, escribirlo de forma más general, B en F tal que A más B es igual a 0, ¿no? Estuvimos escribiendo la de ambas formas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, si me dicen que no cumple con esta propiedad, entonces, ¿qué? Pues No es campo. no cumple con esta, entonces es como estar negando esta, ¿no? O sea, si yo les digo, Sí. miren, para todo elemento existe este tal que pasa, esto otro, esto. Entonces, ¿cómo ustedes me dicen a mí que es falso lo que yo estoy diciendo? Yo les estoy diciendo, miren, si es campo, entonces para todo elemento en el campo existe otro elemento también en el campo, tal que la suma de estos dos me va a dar 0. Ustedes me tienen que decir, no, no es cierto. No es campo, ¿por qué? ¿Porque qué? Sería Podremos, ¿De qué? que podríamos tachar el existe que está ahí. O sea, para todo elemento del campo no Sí. existe Ajá. un... Eso diría otra cosa un poco distinta. A ver, pero piénsalo, si para todo elemento del campo no existe, entonces, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? La negación podría ser como, bueno, negar el para todo con un existe, ¿no? Que existe por lo menos un Exacto. elemento en los naturales tal que no Existe tiene un inverso un aditivo. elemento, déjame ponerlo ahorita en general y ahorita nos vamos a los naturales. Existe un elemento en el campo tal que ¿qué? Tal que no tiene inverso aditivo. O bueno, que ¿Y cómo digo que no tiene inverso? Tal que para todo B en el campo, Tal que para todo B en el campo, A más B no es 0. A más B es diferente de 0. ¿Sí? Eso. Entonces, si ustedes me dicen, no cumple, fíjense la diferencia, ¿eh? Si esto fuera su examen y ustedes me dicen, no cumple con la existencia del inverso aditivo, yo digo, muy bien, es cierto que no cumple. Yo les pondría, si yo calificara su examen, yo les pondría, demuéstrenlo. Y demuéstrenlo es, exhíbanme un elemento tal que no hay un elemento que sea su inverso aditivo. Es decir, todos los elementos que están en el conjunto hacen que si lo sumas con el primer elemento que dijimos, siempre la suma es diferente de 0. ¿Va? Eso es cuando les digo, basta con que me den un contraejemplo. Un contraejemplo es mostrarme un ejemplo, un caso particular que no está cumpliendo la generalidad de lo que yo estoy afirmando que cumple. ¿Me explico? Ok, entonces aquí hicimos este paréntesis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está bien? Hola, ¿ahí están? Sí. Ya me desconecté otra vez. sí está bien. Ok. Entonces, esto es mi paréntesis. Ahora sí, yo les digo, ¿N es un campo? No. Entonces, basta con mostrar que no cumple una de las 11 propiedades de la definición para decir que entonces pues no cumplió la definición. Eso lo que querría decir es que no es un campo. Ahora sí, demuéstrenlo. Dime, Lenin. Yo diría que por la manera en la que tenemos definida la operación de suma,
Ujú. Podríamos tomar como contraejemplo el 1 y decir que 1 más 0 nos va a devolver 1 que es diferente de 1. Y cuando le sumemos cualquier número mayor que 0, que pues son todos los naturales excepto 0, nos va a devolver algo igual o mayor que el 1, que va a ser diferente de 0. Entonces, como tenemos un elemento para todos la suma con todos los elementos del campo no da 0, entonces no existe un inverso aditivo en el campo. Ok, ¿cómo escribo todo eso? Tal vez diría, Sea, me dijiste el 1, ¿no? sí, sea A igual a 1. 1 que está en los naturales. Ajá. Por la definición de la suma, 1 más 0 es igual a 1. Esto es existencia de un neutro Bueno, aditivo. sí, por existencia del neutro aditivo, perdón. Ok. Sí, la definición de la suma creo que viene después. Sí es el neutro aditivo. Por la existencia del neutro aditivo. Ajá. 1 más 0 es igual a 1, que es diferente de 0. Esto es diferente de 0. Ajá. Y por definición de suma, Ajá. 1 más b va a ser mayor o igual que... Va a ser mayor que 1. Donde b no es igual a 0. Eso pasa si B es Ajá, mayor. cuando b no es igual a 0. Pero no solo quieres que sea diferente de 0, ¿no? Es que tengo entendido que no hay menores que 0 en los naturales, ¿o sí? Por eso no lo mencioné, pero Ok, se podría mencionar. pero entonces estás tomando B en N. Ajá, cierto, Ok. cierto. No mencioné eso. Por lo que 1 más b es diferente de 0. Esto lo que querría decir es que 1 más B es diferente de 0. Ajá. Ajá. Y por tanto, no existe un inverso aditivo para 1. Por lo que no existe por lo que no cumple la propiedad 2 de la definición de campo. Ok. ¿Cómo la ven? Yo siento que está bien, pero bueno, el profe por lo regular nos dice que las demostraciones como que son en general, ¿no? Entonces podríamos tomar una, en vez de uno, pues un elemento arbitrario X. Pero es que es diferente, ¿no? Porque aquí justo lo que estamos buscando es un contraejemplo. Estamos demostrando que algo es falso. Porque no... O sea, este es por contraejemplo. es por contraejemplo porque estamos diciendo que no se cumple, que no es cierta esa propiedad para los naturales, ¿no? O sea, si dices que es cierta, tienes que probarlo en general, que pasa para todos. Y si quieres negar eso, entonces, si tú dices pasa para todos y dices no es cierto, entonces agarra una para el que no pase y ya está, que es lo que están haciendo aquí. O sea, la forma
el método está bien. Pero, fíjense que, bueno, yo diría que tenemos un detalle. Y es que, bueno, dos de hecho. Yo diría, uno es que estamos usando, fíjense, aquí estoy usando la existencia del neutro aditivo en los naturales. Y todavía no lo hemos probado. ¿No? Digo, pero la podemos probar y ya está bien esta. Y luego estamos usando esta desigualdad. O sea, estamos pensando que siempre que tenemos nosotros algo así como A más B, esto siempre va a ser mayor que A. Esta es una propiedad. Que bueno, si B es mayor que 0, pensando en que esto está en los reales, o bien pensando en que B es natural, entonces esto siempre se cumple, ¿no? O sea, la propiedad es cierta, pero no la hemos demostrado. ¿Verdad que sí? Entonces yo les diría que esta está bien siempre y cuando hayan probado estas dos proposiciones, estas dos propiedades. Esa es una propiedad de orden, ¿no? Es una propiedad de orden, que no sé si ya fueron enunciadas con Marcos. Sí, porque ya vimos las propiedades de orden para el campo ordenado, pero no las hemos profundizado. Ajá. Entonces tendríamos que probar eso, ¿no? Y si probamos eso, pues entonces está bien lo que hicimos, lo que hizo el compañero Lenin. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ujú. Ok, díganme otra forma. A todo el mundo se les ocurrió así. ¿Se refiere a otra forma de demostrar el ejercicio? Ajá. A una, yo quería comentar que si no podemos, en vez de suponer que no existe, tratar de encontrar el inverso aditivo de 1. Ajá. Entonces, por hipótesis, existe un B. Voy. Entonces, ¿Sería por contradicción? Ajá. contradicción. Qué loco, qué loco. Demostración. Sea 1 en los naturales. Porque estoy mostrando que para este no existe, ¿no? Entonces, supongamos que sí tiene inverso aditivo. En N, obviamente. Y entonces, ahora sí, ¿cómo me decías? Por hipótesis, Ajá. existe un B que pertenece a los naturales. Existe B en N, ajá. Tal que Tal 1 que más B es igual a 0. 1 más B es igual a 0. ¿Ok? Y aquí no estoy muy seguro, pero ¿podemos despejar? Podemos despejar que se llama, ¿cómo se llama? Ley de cancelación, ¿no? ¿No fue anunciada como ley de cancelación? O sea, lo que le llamamos despeje es Ya una dices, propiedad que es la ley de cancelación. Pues ocupamos esa por ley de cancelación. O bueno, ¿qué quieres? Dejar la B solita. ¿Dejar la B solita? Dejar B. Ajá, entonces, ahorita lo justificamos. Pero entonces tienes que B es igual a ¿qué? A menos 1. A menos 1. Sin embargo, menos 1 no forma parte de los naturales. Pero faltó establecer esa condición al principio, ¿no? Aquí es una... ¿Qué?
para saber que, o sea, el que B está en los naturales. Ah, no, sí, sí se puso. Sí, 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 disculpe. Esto es una contradicción, pues -1 no es un elemento de los naturales. Y dijimos que sí tenía inverso aditivo y ese inverso aditivo estaba en n, ¿no? Entonces, contradicción. Por lo tanto, ¿qué? Es falso que el 1 tiene inverso aditivo en n. Pues N no es campo. O sea, díganme eso de otra manera. Por lo tanto, 1 No tiene inverso aditivo. no tiene inverso aditivo. Ah, chido, no existe en N tal que 1 más N es igual a 0. Pero creo que aquí estamos teniendo una falacia de pensamiento circular. ¿Qué me dijiste, Fer? Que mejor escrito sería no existe N o B en N. No existe B en n Tal que 1 más B 1 más B sea igual a 0. da igual a 0. Ahí está. Ok. Ahora sí, ¿quién me habló? Lenin. Sí, que la ley de cancelación requiere de la existencia del neutro activo para poder hacer el despeje. Es decir, el paso que estamos omitiendo es 1 menos 1 más b es igual a -1. Pero no conocemos el inverso aditivo de 1. Entonces no sabemos si es -1. No sabemos cuánto nos da eso. Y lo mismo va para b. No sabemos siquiera si b tiene inverso aditivo. Entonces, cuando estamos despejando, estamos implícitamente diciendo, oh, sí existe el inverso aditivo, pero no lo sabemos aún. Lo que pasa es que estamos suponiendo que hay inverso aditivo. O sea, estamos suponiendo algo que no es cierto, efectivamente. ¿Sí? Si lo estuviéramos haciendo al derecho, o sea, sin contradicción, no estaría bien. Justamente intentamos, más bien se llegó al inverso aditivo. Justamente estamos negando lo que decimos que es cierto para buscar una contradicción y entonces nos damos cuenta que de haber supuesto que sí tenía, pues hay algo mal, ¿no? Lo que sí es que estoy usando otra vez una propiedad que no he demostrado, que es la ley de la cancelación. Sí, la habíamos demostrado, ¿no, Yadis? Ah, no sé, conmigo no, creo que conmigo no. No sé si con Marco. Pero bueno, ahorita cuando nos vayamos haciendo más ejercicios, vamos a ir demostrando más propiedades. Por eso les pongo asterisco, porque igual que acá, la demostración estaría bien si demostramos esas cosas que estamos usando. Bueno, ok, está bien. Entonces, simplemente estamos buscando cómo argumentar propiedades que estamos diciendo que se cumplen o que no se cumplen. A ver, por ejemplo, si yo les digo que ahora piensen en el conjunto de los números enteros. Ya se imaginan que la pregunta es, ¿Z es un campo? Entonces, otra vez, quien ya lo hizo, ya se la sabe y ya lo ha demostrado, deme 5 minutitos, 2 minutitos. Quiero que los compañeros, que es la primera vez que se están preguntando si Z es un campo, tengan espacio para pensarlo, para reflexionarlo.
¿Ya? ¿Ya lo pensaron? ¿Alguien levantó su mano? A ver, Juan Pablo. Creo que no existe el inverso multiplicativo, ¿sí? No, sí es campo. ¿Sí es? Según yo, sí. Algo que había visto en superior. También pienso que sí es. A ver, aquí, No es campo, ¿sí? aquí dicen Por el inverso multiplicativo, ¿no? Exactamente, Exacto. inversos multiplicativos son racionales, sí ¿no? es, Multiplicativos. y otros dicen no es. Si sí es, tienen que ver que se cumple. Entonces, demostrar Entonces, sí, accionado. cumple las 11 propiedades de la definición. Entonces, voy a empezar. La número 1 es cerradura para la suma. Es decir, siempre que ustedes tomen dos elementos en Z, A más B, que es C, tiene que ser un elemento en Z. A ver, pregunta, ¿eso pasa? Sí, ¿no? Siempre que toman dos elementos enteros, la suma me da un entero. Positivo, negativo, lo que quieran, pero siempre me da un entero. Entonces, esa sí se cumple. Se cumple la conmutatividad. O sea, en Z, siempre que tomen A más B, es lo mismo que B más A. Sí. Esto siempre se cumple. Sí. Pero, bueno, esto lo podemos ver después, pero ¿cómo demostrarías que siempre se cumple? Porque eso es más complicado, ¿no? Pues es principalmente suponer principal. Que sí se cumple para todos los elementos en Z. Pero tendríamos que utilizar inducción matemática o algo así para no tener que hacer cada un ejemplo, porque pues sería absurdo. No, sería más fácil hacerlo por contradicción, ¿no? Suponer que no se cumple. Suponer que no se cumple, operas aquí, llegas a, no sé, algo. En un caso arbitrario, ¿no? O sea, que en este caso arbitrario en general. va. Entonces, asociatividad en Z, siempre que ustedes tienen A más B más C, eso es lo mismo que tener A más B más C. Eso siempre pasa, ¿no? La cuarta es, existe un elemento al que vamos a llamar neutro aditivo. En particular, existe el 0 en Z, tal que A más 0 es igual a A. Y esto para todo elemento en Z. ¿Qué otra? ¿Ya dijimos el inverso aditivo? Para todo, no voy. Para todo elemento A en Z, existe un inverso aditivo que es menos A en Z, tal que A más menos A es igual a 0. Entonces esas fueron las 5 para la suma. 6 para el producto. Siempre que yo tengo para todo A y B en Z, siempre que yo tengo A por B, me da un número, un elemento de los enteros, ¿no? No me puede dar otra cosa.
Aquí supongan que no es entero. Supongan, si no es entero, entonces ¿qué? Pues no sé, es racional o es irracional o es otra cosa, ¿no? Y a ver qué resultaría de suponer eso. Pero bueno, yo sé que ustedes saben que esto siempre es un entero. Entonces, conmutativa, siempre que tienen A por B, con A y B en Z, tendrían que A por B es lo mismo que B por A, ¿verdad que sí? Otra vez pueden suponer que no es cierto y eso los va a llevar a una contradicción. Asociatividad, que para todo A, B y C en Z, ustedes tienen que A por B por C es igual a A por B por C. Y esto también se cumple siempre. La novena querría decir que existe un neutro multiplicativo. Y eso en particular para Z quiere decir que existe el 1 en Z, tal que para todo A en Z, 1 por A o A por 1 es A, ¿cierto? La 10 es que debería de existir, nos habla de la existencia de un inverso multiplicativo. ¿No? Y aquí es donde puede cae. que, a ver, quisiéramos decir que para todo elemento en Z con ese elemento diferente de 0, existe un elemento que le vamos a poner así de notación, que debería de ser esto, tal que A por A el inverso es 1. ¿Verdadero o falso? Ah, eso, encuéntrenme el inverso multiplicativo de 3. Exacto. ¿No? Entonces, esto es falso. Otra vez, en particular, porque tenemos que mostrar un caso particular que no cumple esto que yo estoy diciendo que debería de cumplir, existe el 3 que es muy entero, tal que ¿qué? Tal que no Que 3. Ah, no. Lo siento. elemento B, tal que 3 por B es igual a 1. O lo mismo puede ser para todo B, 3 por B no es igual a 1, ¿no? Ajá. Entonces, que es lo mismo que para todo B, 3 por B no es 1. Ajá. Entonces no existe esta B, porque esta B tal que, bueno, esta B en Z, tal que esto, porque si existiera, entonces pasaría que B tendría que ser 1 sobre 3, ¿verdad? Y sin embargo, esta B no está en Z. Y conste que aquí estoy usando también una propiedad que puede que no hayamos demostrado, que es lo equivalente al despeje para el producto. ¿Sí? Sí. Sí. Creo que esto fue enunciado, esta propiedad, ya vi que alguien levantó la mano, espérenme. Esta propiedad y la otra, análoga para la suma, fue lo que enunciamos como propiedades 6 y 12. Ya vi mi apunte, esta es la 12.
Y la de arriba, esta que no nos dejaba muy a gusto, no es la ley de la cancelación. Esto es a lo que le llamamos propiedad 6. Bueno, tiene que ver con la ley de la cancelación. Para que lo chequen en sus apuntes. Entonces, estas dos demostraciones se sostienen en la ley de la cancelación, ¿no? Ajá, sí. Va. Dime, Manuel. No podemos demostrar que las proposiciones son falsas desde la hipótesis, porque dice que, o sea, que para todo entero en este caso existe otro número entero que A por 1 sobre A es igual a 1, ¿no? Pero no podemos decir desde ahí que 1 sobre A no es entero. O sea que ni siquiera como tiene sentido proponer esa. ¿Acá? Ujú. Ajá, es que aquí estoy diciendo, aquí lo estoy enunciando como al derecho, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, ajá. O sea, tú tendrías que demostrar que para todo elemento, o sea, yo lo que digo es, si tuviera un inverso multiplicativo, debería de pasar que para todo A en Z con A diferente de 0, existe este elemento, que por notación lo escribimos así, tal que este por este me da 1. Eso es al derecho. Yo digo, si cumpliera la propiedad 10, entonces debería de pasar esto. Ahora, tú me dices, no, eso es falso, porque en particular existe este elemento en Z tal que no tiene un inverso aditivo que esté en Z, perdón, multiplicativo que esté en Z. Es decir, no pasa que 3 por B es igual a 1 y B está en Z, porque si eso pasara, entonces B tendría que ser igual a 1/3 y 1/3 no es elemento en Z. Ok, ya entendí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Los que decían que Z sí es un campo, ¿sí les convence eso? ¿Sí les convence que Z no es campo? O a lo mejor oí mal y nadie pensaba que fuera campo. No, creo que sí, algunos habían dicho, pero pues no lo habíamos pensado así bien. Ok. Sí, digo, no hay lío con eso, ¿no? O sea, a veces uno se desconvence de cosas que pensaba antes. Lo que digo es que si sí queda claro, si sienten que está bien, pues que efectivamente no es campo, ¿no? O sea, que se convenzan de que efectivamente Z no es campo. A lo mejor con otra operación, con otras cosas, no sé lo que quieran, jala. Porque acuérdense que además estoy usando en todo momento acá, que no lo dije, pero, ay, se me perdió, ¿qué hice? En todo momento usé la suma y el producto, le llamamos con la suma y el producto usual. Déjenme poner eso, que me parece importante. Como observación. Con la suma y el producto usual, el de siempre. A lo mejor si cambian la forma de operar esas dos, pues a lo mejor les queda una cosa diferente, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces vamos bien, ¿verdad?
¿Verdad que sí vamos bien? Sí. Bueno, entonces seguimos. A ver si me da, déjenme demostrar algunas otras propiedades. No me acuerdo cuáles hicimos, déjenme consultar mi apunte para no repetirlas. Sí les mandé el apunte, ¿verdad? Sí. Hicimos que A por 0 es 0 y que el 0 es único. ¿Solo eso? Ok. A ver, piensen en... O sea, solo demostramos la 1 y la 14 de las que enunciamos después. 1 y 14. Bueno, vamos a hacer otras así sin orden alguno. A ver, la 3. La 3 que me decía que para todo A en el campo, entonces tengo que menos A es igual a A. Dije menos de menos A, pero se refiere al inverso aditivo del inverso aditivo de A. Eso es A. ¿Sí? Ok, díganme cómo demuestro esto. Hay muchas maneras. Chequen esta y ahorita me dicen qué propiedad estoy usando en cada caso. ¿Va? Entonces tengo, bueno, primero díganme si está bien y luego me dicen, díganme si está bien y díganme qué usé en cada paso. Pues en el primero utilizaste la existencia del inverso aditivo. Ajá, entonces esto es, déjenme ponerlo. Esto es existencia del inverso aditivo. ¿Ok? En el segundo es conmutatividad. Conmutatividad. ¿Pero para qué hizo este paso? Si después otra vez volvió al principio. A ver, ¿qué está bien o qué está mal? Pues no, es que nada más no entiendo por qué hizo ese paso. Tuvo que haber sido por algo, ¿no? O nada más me lo inventé para hacerla más larga. A ver, Pues, vean bien qué estoy haciendo. No lo veo, o sea, en el primero y en el tercero renglón tiene A más menos A, ¿no? Del lado izquierdo. Así que supongo que este paso intermedio fue para poder poner del lado derecho lo de ahí abajo, pero no veo por qué funciona. Bueno, yo lo que veo es que ahí pone conmutatividad, pero después, ya que está usando el inverso aditivo, volvió o igualó. Si te das cuenta, el inverso aditivo te dice que menos A más menos algo, o bueno, A más menos SA es igual a 0.
Entonces, pone que si tenemos un menos A en el campo, entonces su inverso aditivo va a ser menos A más menos menos A, ¿no? Es lo que veo. Más, me hice bolas en lo último. Su Pero, tercer paso es ese, ¿no? O sea, está Es que igualando. creo que lo que pero a quiso ver, hacer... antes. Pregunta, ¿si estoy usando aquí conmutatividad o estoy usando otra cosa? Porque en el primero estoy diciendo existe el inverso aditivo para el elemento A. Entonces pasa esto. Aquí, ¿qué debería de decir? Existe que existe el inverso aditivo del inverso aditivo. aditivo para menos A. ¿No? O sea, fíjense que este sería... Aquí hay un error de escritura. Más, ahora, ¿quién sería el inverso aditivo de este? Menos menos A. Menos A. Y pasaría esto. ¿Sí, no? Sí. Y entonces aquí en el tercero que estoy haciendo, Igualar. igualando, déjenme ponerle asterisco y doble asterisco. O sea, esto fue asterisco y esto fue doble asterisco. Entonces, de igualar estas dos cosas, porque esto es igual a 0 y esto es igual a 0 y esto es el mismo, entonces puedo decir esto. Así. Ok, ya tiene sentido. ¿Sí? Y lo Y último luego, que hizo es quitar el menos A de ambos lados. el menos A. Pero para no quitarlo así, como de abrochazo, díganme que tuve que haber añadido aquí. La ley de cancelación de las sumas, ¿no? Pues puede ser A más menos A menos menos A igual a menos A menos menos A menos menos A. Me hice bolas con tantas menos. O sea, aquí, ahora sí tendré ¿podemos que enunciar conmutarlo. la ley de cancelación de la suma? Espérenme, primero aquí tendría que conmutar, ¿no? Para tener al menos A del mismo lado. Sí. Entonces tendría que poner menos A más A es igual a menos A más menos menos A. Y esto es, ahora sí, conmutatividad de la suma. ¿Y luego qué? Le suma otra A, ¿no? Ley de cancelación, que la ley de cancelación es usar el inverso aditivo de menos A. El inverso aditivo de menos A es ¿quién? A. A. ¿Sí? No, pero no habíamos quedado en eso. Habíamos quedado que el inverso aditivo de menos A es menos menos A. Y estamos tratando de probar que eso es igual a, entonces no podemos utilizarlo. Ajá, pero cuando definimos, ¿cómo definimos inverso aditivo? Pues Que para todo elemento A en F, ¿existe qué? existe otro elemento B en F o menos A, como quiera, en F Ajá, tal existe que... ¿no? Este es el inverso aditivo de A. ¿No? O sea, O sí la sea podemos que usar. el inverso aditivo de este, ¿quién es este? Es diferente a yo probar esto que decir que el inverso aditivo de este es este. Es que lo podemos, o sea, si invocamos directamente la ley de la cancelación, ya acabamos. Y si no, tendríamos que agrupar con el inverso aditivo de menos A y A, ¿no? Ajá, pero yo lo que quiero, o sea, sí,
tienes toda la razón, es así como dices. O sea, o enuncio simplemente la ley de la cancelación y digo, entonces, por lo tanto, por la ley de cancelación, tengo esto y ya terminamos. O bien, les digo, ¿qué es en el fondo la ley de la cancelación? La ley de la cancelación, cuando ustedes tienen que A más B es igual a A más C, y eso lo que quiere decir es que B es C, es porque aquí estoy utilizando el inverso aditivo de A para que me dé esto, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto es la ley de la cancelación. Entonces, si no quiero usar ley de la cancelación, entonces aquí, paréntesis, lo que diría es tomando bueno, diría así, fíjense. Entonces, como menos A es el inverso aditivo de A. Fíjense, esto sí lo tenemos, ¿no? Ahora díganme, ¿quién pregunta? ¿Quién es el inverso aditivo de menos A? Pues en esta demostración habíamos puesto que su inverso aditivo era menos A. No, eso es lo que insisto que es diferente. O sea, una cosa es que yo diga menos, o sea, el inverso aditivo del inverso aditivo de A es A, y otra cosa es que yo les diga quién es el inverso aditivo de menos A. El inverso aditivo de menos A es A. Por esto, ¿no? ¿Quién es el elemento que hace que menos A me dé 0? Pues A. Bueno, también es cierto que menos A, que el inverso aditivo del inverso aditivo es A. Sí, pero esta es otra propiedad diferente a esta. ¿Me explico? Juan. Ok, pero entonces en la segunda línea de la demostración. En la segunda línea de la demostración, Dos asteriscos. Menos A más, y aquí pusimos menos A igual a 0. Y dijimos que esto es la existencia del inverso aditivo de menos A. Por eso es que yo estaba diciendo, el inverso aditivo de menos A es menos A, porque justo eso había puesto usted. Pero entonces ahí me confunden. Pues es que resulta que este es precisamente este, ¿no? Sí, pero no sabemos eso. No, eso es lo que estamos demostrando. Eso es lo que estamos demostrando. Pero no lo estamos usando. O sea, está bien. ¿Qué es lo que dice el inverso aditivo? Tú tienes un elemento B, toma menos B, y ese es el inverso aditivo. Sin necesariamente decir cómo se representa ese B. Ese menos B. Sí. Okay. Entonces, yo aquí lo que estoy usando es esto. O sea, como menos A es el inverso aditivo de A, porque pasa esto, entonces también es cierto que el inverso aditivo de menos A es A. Pero esto es a partir de aquí de la definición. Pues, ok. Pero entonces, en esta demostración enunciamos que el inverso aditivo de A es A. También enunciamos que el inverso aditivo de menos A es A. También enunciamos que el inverso aditivo de menos A es menos A. Enunciamos las dos cosas, pero como técnicamente no enunciamos la igualdad de esas dos cosas. De hecho, estamos demostrando que esos dos son iguales.
Ok. También podría, con lo que habíamos establecido, pues, demostrarse a través de la otra propiedad de que el cero es del que el inverso aditivo es único, ¿no? Sí, ahí estaríamos demostrando otra cosa, porque aquí solo tomamos dos representaciones. Que sea único es que cualquier representación, o sea, cualquier forma de escribir al inverso de A que cumpla esto, es que es la misma, ¿no? Es equivalente, sí. Ajá, me está diciendo cosas diferentes. Pero sí está bien, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo puedo escribir A más menos A más A igual A más menos A más menos A. Y entonces, el inverso aditivo, pues entonces tengo 0 más A es igual a 0 más menos A. Y ya probamos que 0 más A es A, entonces esto es A, y 0 más lo que quieran es lo que quieran, entonces esto es esto, y ahora sí ya acabamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. ¿Alguien levantó su manita? No, Manuel. Fui yo, sí lo entendí a la demostración, lo único que tengo duda es que se me ocurrió otra forma, pero como de alguna manera se emplea el álgebra, o sea, un poco de manipulación de signos, pues no sé si está bien, porque no sé si manipular los signos está como, ajá, pues como que no lo hemos demostrado, entonces, es de mi duda. O sea, es lo mismo que lo que dije anteriormente. Yo dije que por aquí teníamos una demostración, esta, que es cierta si demostramos esta, ¿no? Y esta sería cierta si demostramos esta. Es lo que hicimos ahorita con la ley de la cancelación. Entonces, cualquier cosa que escribas que ocupe propiedades que son ciertas, está bien, excepto que se tienen que demostrar esas propiedades, ¿no? O sea, hay un montón de propiedades para los naturales, para los enteros, para Z, que estamos acostumbrados a usar todo el tiempo, pero que es el momento en el que las estamos demostrando. Entonces tendrían que ser demostradas. O sea, por ejemplo, si tenemos, no sé, una fracción de A sobre menos B, tendríamos que demostrar que eso es igual a menos A sobre B, por ejemplo. Sí, claro. Ok. ¿Sí? ¿Hay más dudas? Ah, no, está bien. Ok, igual, misma idea. Les pongo algo y ustedes me dicen si está bien, si falta añadirle algo y me dicen qué propiedad estoy usando en todo momento. Y está.
Entonces yo digo que ¿qué tal? Sí, primero está usando el inverso aditivo. O sea, está sumando un 0 en el AC menos AC. Ujú. Después Estoy, está... espérame, Sí. sumando un 0 que no es cualquier 0, es el inverso, o sea, es AC con su inverso aditivo. Ajá, ok. Luego, Después está aplicando asociatividad. asociatividad. ¿Y qué más? Después vuelve a usar que... Asociatividad y otra cosa, ¿no? Porque si junté este con este, o sea, junté estos. Pero hay otra cosa. Asociatividad y ¿no? Distributividad, ¿no? O sea, lo que sí, me sí. permite meter esta C acá y mandar esta A hasta acá afuera es la distributividad. Ok, luego. Otra vez puede decir que está asociando el menos C más C y aplicando de que es otra vez el uso del inverso aditivo. Y ya terminó, creo. Y ya. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. A mí no me queda claro, el segundo paso, o sea, ¿por qué está sumando AC y, bueno, es que no entiendo, ¿por qué es A, B menos C más AC menos AC? Más AC menos AC. ¿Esto? Ajá. O sea, es que no entiendo de dónde sale ese B menos C y ese AC. Aquí dices. Ajá. Ah, pues esto es esto, ¿no? Y le está Sí. sumando un 0. O sea, aquí a lo mejor si quieres un paso intermedio sería A por B menos C más 0. O sea, yo quiero demostrar una igualdad. Entonces parto de un lado y hago cosas para llegar al segundo, ¿no? Entonces esto es esto más 0. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? Y luego veo a este 0 precisamente como este. AC menos AC. O sea que usted Sí, puede hacerlo por conveniencia. Sí. Ah, ok. Siempre podemos sumar un 0 y ese 0 puede estar disfrazado de lo que querramos que nos sirva, ¿no? Sí. Así como siempre podemos multiplicar por un 1 y ese 1 que esté disfrazado de lo que querramos. Y abajo entonces, ¿por qué queda menos AC?
menos AC. ¿Cuál menos AC? Ok, ese mero. Ah, porque esta AC la metimos al paréntesis, ¿no? Para eso la asociamos y usamos distributividad. Y entonces solo sobrevivió este, que es este. ¿Sí? O sea, este menos... O sea, este menos AC... No sé por qué se va más para allá. Este menos AC es este menos AC y es este menos AC. Y este AC, que está aquí sin colorear, fue el que entró aquí y usamos asociatividad y distributividad. ¿Sí? ¿Está bien? Juan Pablo. A ver, utilizamos distributividad para probar una propiedad que esencialmente es la distributividad, ¿no? Pero distributividad la tenemos con signo positivo. Aquí probamos que distributividad sirve con el signo negativo. Ok. Va. ¿Sí? Es que fíjense, acuérdense, no se les olvide que estas son propiedades adicionales que dijimos que se podían demostrar a partir de las que dijimos que iba a ser nuestra definición. Entonces, por eso suena como que, ay, pero ¿cuál es el chiste si es igualita a la otra? Ajá. O sea, en el fondo, sí, porque las podemos demostrar precisamente a partir de esas que dijimos que eran nuestras propiedades esenciales para poder partir de algo. O sea, aquí yo estoy suponiendo que las 11 propiedades se cumplen, porque estamos diciendo que estas son propiedades adicionales a campo. Entonces estás partiendo de que estás en un campo y entonces se cumplen las 11 propiedades. ¿Me explico? Ajá, casi todas las propiedades adicionales que usted nos puso básicamente son modificaciones o manipulaciones de las 11 que ya teníamos, ¿no? Las originales. Ajá, más o menos sí. O puede haber unas diferentes, muy diferentes, que se muestran a partir de esas. A partir de combinar 2 o 3 propiedades, ¿no? A mí ya nada más me queda una pequeña duda. Es, bueno, al momento que une el AC, el más AC que no coloreó, ¿en dónde queda la A? Porque la C se nota dentro del paréntesis, pero la A entonces ¿dónde queda? Pues es distributividad, ¿no? O sea, es A por B menos A por C más A por C. Como todo producto. Ah, sí, porque también aplica la asociatividad, ¿no? Aplica las dos. Distributividad. Ajá. Ya, gracias. Ahora, fíjense que en distributividad, digo, ya me estoy imaginando la duda que les va a surgir. Lo que estoy distribuyendo es este elemento con este elemento. O sea, lo que rifa aquí es el signo más, no menos, porque si me van a decir que el menos, entonces estoy usando lo que quiero demostrar, no. Este ya era un elemento de por sí y solo le estoy sumando este elemento, ¿no? Por lo que dije antes, que ya lo teníamos escrito con la suma, no con la resta. Ok, entonces pasamos a Emanuel. Una duda rápida. ¿Se vale decir
desde el principio que, por ejemplo, A por B menos C es igual a A por B más menos C, y desde ahí aplicar la distributividad, porque ya tenemos el signo positivo. Más menos C. Parece que sí. Ok. ¿Qué pro? ¿Qué pro? Ok, ahora díganme. A ver. A ver, la 16 de una vez. La 16 dice que para todo A y B en F, campo menos A por B es igual a menos A por B menos A por menos B es igual a A por B y menos 1 por A. Esta será consecuencia de la primera. Es igual a menos A, ¿no? ¿Cómo pruebo eso? Quiero que me ayuden a probar, pues no sé, la primera. Tengo una duda. ¿No para probar a la primera tendríamos que primero probar la tercera? No. Esta puede ser una consecuencia de haber probado esta. ¿Vamos a probar 3 cosas? Nada más una. Ok. Las otras las hacen de tarea. A ver, esto es... Esto, para que no les haga ruido, más 0. Y esto es un menos A por B más AB menos AB. Al fin que este es el inverso aditivo de este. ¿Sí? Y esto es menos A más A por B menos AB. Otra vez no estoy haciendo nada extraño porque aquí lo que rifa es la suma. Aunque ya lo haya probado para la resta, pero por cómo están anotados estos, estoy sumando este con este y este. Es decir, distributividad, asociatividad. Pero esto es un bello 0. Y me queda 0 por B menos AB. Y esto es un 0, porque ya lo probamos. Esto es menos AB. Y así podemos concluir que menos A por B es igual a menos A por B. Y ya acabamos, ¿no? En particular, si A es igual a si A es 1, entonces tengo que menos 1 por B es igual a menos 1 por B. Y esto es menos B, ¿verdad que sí? Que es la... bueno, con A, es la 3. Es como el colorario. Sería como el corolario. Ya nada más les toca probar la 2. Pero básicamente es la misma idea que la 1. ¿Sí? Sí.
A mí no me quedó claro de la demostración de dónde salió el más AB menos AB. De lo mismo que dije hace ratito, que es un 0 y yo puedo sumar a todo elemento, le puedo sumar un 0. Y este 0 es precisamente este. Ah, claro, gracias. Ok. Disculpe, ¿hay un nombre para esta propiedad de que todo número multiplicado por 0 termina siendo 0? Sí, y lo demostramos la vez anterior, ¿no? No me acuerdo si es específico, pero posiblemente sí. Es mi propiedad 14. A por 0 es igual a 0 para todo A en el campo. De las adicionales que enlisté, es la 14. Vale, vale. Entonces, a ver, ¿qué otra? De una vez primera vamos a escribir bien la de la cancelación, que diría lo siguiente. Entonces, de una vez 4 cosas, a ver si les parecen bien. Si x más y es igual a x más z, eso quiere decir que y es igual a z. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Ok. Si x más y es igual a x, eso lo que quiere decir es que y es igual a 0. ¿Cierto o falso? Sí. No, espera. Ah, sí, sí. ¿Sí? Si x más y es igual a 0, eso lo que quiere decir es que y es igual a menos x. ¿Sí, no? Sí. Y de que menos x es igual a x. Bueno, esta ya la probamos. Y esta básicamente también. Bien, díganme cómo demuestro la primera. Bueno, nada más déjenme ponerle para todo x, y y z en f. Y ya sé que siempre pongo a, b y c, pero no pasa nada si pongo x, y z. Entonces, demostración. Emanuel. Se me ocurre que para la primera, primero escribamos obviamente la igualdad y en ambos lados restamos x. ¿Qué es lo que hicimos hace rato, no? Pero no restamos, ponemos el inverso aditivo de x. Bueno, sí. Y entonces nos quedó un 0 y entonces tenemos que y es igual a z. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Eso fue lo que escribimos aquí. Esa idea, ¿no? Usar el inverso aditivo de A para llegar a que B es igual a C. Ok, díganme otra manera. Bueno, pues podemos hacerlo de la manera tradicional, ¿no? O sea, poniendo la igualdad y demostrando que sí tenemos la hipótesis de x más y igual a x más z, entonces se va a cumplir que y es menor o igual a z y que z es menor o igual a y.
Eso sería como la manera larga, ¿no? A ver, otra vez, es que no entendí bien. Pues la manera más tradicional de hacerlo, que sería, pues poner nuestra hipótesis es que x más y es igual a x más z, ¿no? Ajá. Y demostrar que eso implica que y es menor o igual a z y que z es menor o igual a y. Y por lo tanto, son iguales. Pero no sé cómo saco ese implica. Eso no lo puedo decir a partir de eso. ¿No? Ah, bueno, es que si lo hacemos todo con igualdades... Ajá, además, ¿qué propiedad sería esa, no? Ajá. O sea, yo sé que es cierto, pero ¿qué propiedad es esa? ¿Qué tal que hago esto? Qué locura. O sea, eso es la sustitución conforme a la hipótesis y demostró que y es igual a z, ¿no? Eso. ¿Está bien o está mal? A ver, véanla. Y en cada caso, en cada paso, díganme qué hice. No, pues está bien. Primero sustituye el 0 por menos x más x, ¿no? Primero, sumé un 0. Y lo pude sumar porque, pues porque sí, porque quise, ¿no? Aquí, sumar 0. Luego, sustituir 0 por x más inverso aditivo, no, le voy a poner así, inverso aditivo de menos x. Luego, aquí, Aplica la asociatividad, ¿no? asociatividad. Ok, y aquí, Ahí cambió la variable, ¿no? Y por z. ¿pero por qué pude cambiar la variable? ¿Hipótesis? Sustitución, ajá. Hipótesis. Si ustedes no usan la hipótesis, están demostrando quién sabe qué, otra cosa. Luego, otra vez, ¿no? Asociatividad. Luego, inverso aditivo. Luego, sumar 0. Luego, ya terminamos. ¿Sí? ¿Cómo demuestro la B en 2 pasos a partir de la A? ¿Puedo mostrar la B? Voy. Ahí está. ¿Cómo demuestro la B a partir de la A? Emanuel. Ya.
Se me ocurre que desde igual a X le sume 0. Entonces, si no es ¿A X X más le Y. sumo 0? Sí. No, pero dije a partir de la... Sí, por eso, entonces X más Y es igual a X más 0. Y tenemos ya la forma de la A, entonces Y es igual a 0. X, no entendí, entonces, a ver otra vez. Tenemos que X más Y es igual a X. Entonces X más Y es igual a X más 0. Ah, ok. Entonces simplemente hacer Z igual a 0. Ajá, y por la primera, Y es igual a 0. Entonces, tómese Z igual a 0. Y entonces tenemos todo lo mismo, ¿no? A ver, Y es igual a 0 más Y, y eso es igual a menos X más Y, y esto es igual a menos X más Y, y esto es igual, por hipótesis, a menos X más 0, y esto es igual a menos X más X, y esto es 0. Así tengo que Y es igual a 0, que es lo que quería probar. Y las otras ya están. Tengo una duda. Si en ese no podríamos simplemente nada más poner X más Y igual a X más 0, y ya nada más, o sea, sin hacer lo otro, ya nada más decir por el inciso A, Y es igual a 0. Ajá, fue lo que dije. Pero para hacerlo todo junto, lo volví a escribir. Ah, vale, pero... Bueno, Marco me pidió que hiciera un par de cosas que quiero aprovechar en mis 15 minutos que me quedan, pero no pude instalar mi GeoGebra. Entonces, pues va a quedarme medio 15 minutos libres para No. estudiarlo luego ya, Yaris. Obviamente no. Entonces va a quedar medio feito, no tan exacto, pero quiero platicarles la idea. O sea, a ver, ¿cuál es la idea que quiero hacer? Un poco hablando de geometría. Si ustedes tienen dos números, ¿cómo suman dos números? A ver. Ah, ya vi, solo como comentario, también está el GeoGebra en línea. Sí, pero no me quiero meter ahorita a enredarme más, porque chance y no jala bien o lo que sea. Ahí está. Entonces, a estas alturas de la vida, supongo ya vieron que todo número no todo. Hay números que puedo intentar ver como su representación en la recta, ¿no? Y entonces, allá hablando de los reales, podemos definir una suma entre ellos. Ahorita voy a tomar números enteros. Y fíjense que me representa 8 unidades, pensando en que la unidad es cada uno de mis cuadritos. Y aquí tendría 4 unidades. ¿Cómo sumo estos dos elementos? ¿Qué es sumar esos elementos? Necesitaría tener una recta auxiliar, ¿no? Esa. Y ahí voy a sumar. ¿Qué tendría que hacer? ¿Empezar desde el 0? Ajá, definir que tengo un origen. Les voy a tomar aquí mi origen.
Y A luego, partir de ahí moverte 8 unidades, porque es el primer sumando. moverme 8 unidades. Hagan de cuenta que ustedes no saben sumar. Ok. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ¿El tomar cero? esta línea y Ajá, por ponerla eso. aquí en lo que es mi origen. Ujú. Ajá. Ok. Y luego, Después, a partir del extremo derecho o sea, donde te quedaste, digamos, al sumar 8 unidades, ajá, le pones las otras 4 unidades. le pongo exacto, ¿no? O sea, aquí, donde me quedé, dices, pongo esta y listo. Este es un nuevo elemento, digamos, lo voy a poner con naranjita. Y este es mi nuevo elemento. Ahí está. Y este elemento, fíjense, si este era, no sé, le voy a poner A, por decirle de alguna manera. Esto es A, ¿no? Choca esta cosa. Esto es A. Y esto fue B. Entonces tengo que esto que fue C es precisamente A más B. Y entonces así defino la suma, ¿no? Sí. Puedo hacer eso siempre que A y B no sean irracionales. Porque entonces está difícil definir que A representa precisamente un segmento. Aunque hay muchas formas de aproximarse y lo que quieran, ¿no? Pero como dibujito, tengo esto. Y eso es lo que para mí, bueno, no para mí, para nosotros, va a ser una suma, ¿verdad? Así es como sumo elementos. Y ese nuevo elemento vuelve a quedar con una representación ahí en la recta. ¿Ya vieron toda esa discusión acerca de los números conmensurables y los inconmensurables? ¿Qué? No. Creo que sí. Bueno, entonces así por el momento. Eso es lo que para nosotros es una suma. ¿Qué es para nosotros un producto? Es que ya sé que ustedes saben sumar y lo aprendieron desde hace muchos años y ya sé que saben multiplicar y lo aprendieron hace muchísimos años, pero ¿por qué sumamos así? ¿Por qué multiplicamos así? Fíjense que para los matemáticos de hace mucho era muy importante era muy importante tratar de mostrar todo desde el punto de vista geométrico, porque la escuela, el pensamiento de Euclides dejó mucha historia y dejó sobre todo como una forma entre los matemáticos de hacer las cosas, que costó muchos, 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 muchos años que los matemáticos se convencieran que no todo podía como ser dibujado o no todo tenía por qué tener una forma geométrica de demostrar las cosas. Entonces, incluso cuando Newton empieza a hacer, y ya les estoy hablando de mucho tiempo más para acá, cuando Newton empieza a hacer demostraciones, ya usando la nueva herramienta que es el cálculo, todo es intentando demostrar desde la geometría, por toda la escuela que había dejado entre los matemáticos el pensamiento euclidiano. Entonces, pues fue un verdadero lío porque hay un montón de cosas que no podían
ser vistas o ser comprendidas fácilmente desde la parte geométrica. Entonces, ahí se atora una buena parte, ¿no? de ese desarrollo y demás. Pero bueno, ¿por qué es importante tratar de ver las cosas desde el aspecto geométrico? Sí tiene que ver con la intuición, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, geométricamente sumamos, o sea, la primera idea de cómo sumar es geométrica y es poner un segmento y luego poner el otro y entonces eso nos va a dar un tercer elemento que a eso le vamos a llamar la suma de los dos anteriores. Ok, esa es la suma. ¿Cómo hago el producto? Es una suma. Ay, lo siento, lo siento. ¿Cómo? Que si ¿cómo hacemos la multiplicación geométricamente o intuitivamente? Geométricamente. La idea es la siguiente, fíjense. Así de rapidito. Me estoy apurando mucho. Si ustedes tienen aquí una unidad, definimos algo como nuestra unidad, ¿no? Entonces voy a dibujar esto en rojito y esta va a ser mi unidad. Entonces voy a dibujar mi unidad aquí, en esta línea, y tengo otra línea auxiliar aquí con un ángulo, el que sea, no me importa ahorita. Y entonces yo quiero multiplicar, esto es lo que ya no me va a salir exacto, pero esa es la idea. Tengo aquí un segmento que mide B y tengo aquí un segmento pues, que mide A. No sé, puedo tomar A como esto. Estoy tratando de que sean cuadritos. Esto sería 4 unidades y el anterior fue pues, más o menos como 2 unidades. Entonces, puedo yo tomar este segmento y ponerlo aquí. Bueno, supongan ustedes que fue esto. Pongan ustedes que esto fue B. ¿Va? Y entonces voy a agarrar a A y la voy a poner aquí. Supongan ustedes que esto fue A. Luego voy a trazar una recta de aquí. Una recta de aquí a acá. Ay, espérenme. Dije algo mal. ¿De la unidad? Espérenme. A A tuve que haberla puesto aquí. Va. Esto es A. Un pequeño desliz. Entonces ahora sí voy a poner a mi recta. Fíjense que esta recta está pasando por este punto aquí donde terminó la unidad y donde termina B. Y ahora puedo copiar a esta recta porque quiero que me quede paralela. Tiene que ser una paralela que pase por aquí. Ahora estoy en A y la voy a hacer más grande, espero que no se me mueva. Ahí está. Y resulta que este segmento nuevo, este que tengo aquí, es C. Y C es el producto de A con B. C es A por B. ¿Sí me creen o no me creen? O sea que si yo tomara mi unidad y todo esto de verdad hubiera estado bien proporcionado, entonces esta unidad me cabría aquí 8 veces. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo sé que eso es cierto? Pues porque hay un teorema en ángulos y en proporciones
el de Tales de Mileto, ¿se acuerdan? Lo voy a usar porque no es el caso. B sobre U debe de ser igual a C sobre A. Esto fue A, ¿se acuerdan? Pero U era 1, porque U era la unidad. Entonces B sobre 1 es C sobre A. ¿Sí o no? Y entonces de aquí obtengo que C es, ¿quién? Pues B por A, que era lo que yo quería, ¿no? Ahora, fíjense que, ¿sí? ¿Sí está bien? Este C me quedó más grande que B y que A. Y eso fue porque, ¿qué? En este caso, porque B, tanto B como A, fueron mayores que la unidad. ¿Qué pasa si yo hubiera tomado uno de ellos menor que la unidad? No, pero espere, no entendí. ¿Qué? Nada más, ¿el A está a partir de la unidad o desde el origen? El a partir de la unidad. Ok. Por eso tengo esta razón, ¿no? De proporcionalidad. ¿Se acuerdan lo que decía el teorema de Tales? Oh, no manches. Okay. Que sus lados son proporcionales, ¿no? Los opuestos. Los opuestos. Es que tengo este triángulo que es semejante, ¿no? A este. Por eso, pero el lado C Acuérdense que es esta proporcional la a... tomé. El lado C es proporcional a... Ajá. O sea que se guarda esta proporción. Este es a este como este es a este. Y como son Es paralelas, lo que los puse aquí. ángulos son iguales y tienen un ángulo común. Por la semejanza, sí. Por eso tengo semejanza, ¿no? Bueno, esto es súper rápido. Ajá. Entonces esto es por Tales y es por semejanza de triángulos. Si no se acuerdan de semejanza o no se acuerdan del teorema, porfa, échenle un ojo. No lo estoy queriendo demostrar, solo lo estoy usando. ¿Va? Y aquí lo único que les digo, ya sé que ya me pasé un minuto. Aquí lo único que les digo es que este segmento C es más grande que A y es más grande que B, porque A y B fueron mayores que la unidad. ¿Qué pasaría si B fuera menor que la unidad? ¿Cómo me quedaría C? Pues, por ejemplo, la línea diagonal estaría inclinada hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. Ajá. Y por lo tanto, pues se terminaría siendo menor que, bueno, sí, menor que A, ¿no? Chéquenlo, traten de checarlo, háganse un dibujito y lo vemos la siguiente, pero para Marco era importante que viéramos geométricamente qué era la suma y geométricamente qué es el producto. ¿Va? Entonces, por eso quise hacer... Que lo tengo en GeoGebra, no sé si puedo compartir pantalla. Pues si se esperan, pero ya son la 1:05, 1:02. Entonces mejor chéquenlo y si no lo vemos el martes, ¿no? Si es que Marco no lo ve mañana. Nos vemos, Yadis, gracias. Nos vemos, cuídense, bye. Adiós, luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos, bye, cuídense, bye. Gracias, hasta luego.